sé si yo que estoy sensible. Pero por Dios, son... sensación. ¿Se entiende? Hola mis, bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video. De esos videos que te hacen así como... de esos videos así que te dejan con el alma llena. Como vieron en el título de este video, vamos a estar analizando la canción Save Our Lives, o como se diga, porque ustedes saben que mi English es paupérrimo. Una canción que me sorprendió muchísimo primero la propuesta, porque fue en la plataforma Lila, que después te voy a hacer una pequeña invitación a ese lugar. Pero podemos estar de acuerdo en que es una de las bandas que nos han enamorado. O sea, hay pocas bandas que te generen esta cosita acá que decís, no puede ser que me guste tanto esto. O sea, es como una sensación de enamoramiento. O sea, algo muy similar. Déjame en los comentarios si te pasa lo mismo. Recuerda que yo soy vocal coach y acá estamos para analizar voces. En este video te vas a encontrar también con mucho contenido de teoría, porque más nos gusta que meternos en las voces de la gente que nos encanta y que nos hace sentir estas cosas y saber qué está pasando ahí adentro, saber un poquito más. Así que si te gustan esas cosas, este es el video que tenés que ver. Haceme recomendaciones. Recordá que siempre leo todos los comentarios. Puedo contestar algunos, pero no todos, pero los leo todos. Pero antes, esta es una de las primeras veces que estás viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, hay muchísimos artistas ahí y muchísimos artistas nuevos. Recordá que en estos videos siempre estamos para hablar y cortar el video y comentar. Así que si querés ver el video completo te lo voy a dejar en la caja de descripción. Y también acordate que ahora está el botón super gracias, que con ese botón ustedes pueden colaborar con el canal y hacer un comentario y se destaca siempre en la sección de comentarios. Ya que estás ahí abajo, suscríbete, ponele me gusta. Chicos, suscríbanse a este canal porque yo los estoy esperando. No puede ser que el 14% nada más esté suscripto. Si estuviese suscrito la mayoría, es como decir, bueno, está bien, pero 14%, dale. Pero antes de seguir con este video te voy a dejar por acá al costado una pequeña invitación y empezamos por la plataforma Lila. Ahí estamos todos los domingos a las 11 de la noche y todos los miércoles a las 10 de la noche analizando a cantantes en vivo. Vos participás del sorteo, me mandás un link, ¡pic! Y si salís sorteado, analizamos el link que me mandaste. Y también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Ahí estoy siempre haciendo vivos y siempre se enteran de todo antes. Me sorprendí de la cantidad de data que pude tirar, porque esto ya lo filmé, o sea, pasó en la plataforma Lila. El jugo que le pudimos sacar a esta presentación en vivo. O sea, ay no, ahora lo van a ver, pero es increíble. Los amo, me dejan alterado. Bueno, amis, entonces, sin más, le vamos a pedir al señor director la intro. Vamos, mis chiquis. Lo que estuve esperando posta para ver este video. ¡Ay! El que se tiñe su pelo. ¡Ay, no, los amo! I'm here and the world is in shadows. No matter how much we hold. Uy, no, te amo y te odio porque te envidio. Pero envidia de la mala, no de la buena. Por favor, esas profundidades. ¿Podemos hablar de las profundidades de este ser humano? I'm here and the world is in shadows. Ok. ¡Ay! El odio. ¿Viste cómo juega con sus resonadores? Eso es lo que yo les quiero explicar a ustedes un montón de veces. Es todo lo que yo les quiero contar de los resonadores, de la profundidad y la nasalidad, de jugar con toda esa transición que hay desde esa voz grave o esa voz profunda que se puede provocar, como hace por ejemplo Diana Ankudinova, que si bien su voz es bastante grave naturalmente, pero ella puede como hacer esa profundidad para exagerarla un poco. Él está jugando con todo eso también. Eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes. Acá tenemos un claro ejemplo justo en esta nueva canción que estuve esperando tanto para analizarla, para ver qué pasaba en este tema, que me dijeron un montón que lo hagan. O sea, hizo un salto grande, porque estamos hablando de un salto de quinta. No es un salto enorme, un intervalo enorme, pero le dio esa profundidad de... habiendo podido hacer, por ejemplo, pero loco en vez de hacer hizo es la misma nota, pero abriendo, levantando el paladar, relajando la lengua, haciendo más cavidad, más resonancia. ¡Ay, qué lindo!
winter's cold and spring's fall and red forest. Bueno, viste, por ejemplo, la persona que está haciendo la voz grave, no sé si notaron que tiene como un poco más de volumen que la voz aguda. Pero en esta compensación del sonido, que yo ya se los expliqué a ustedes en varias oportunidades, la voz grave tiene mucho cuerpo, ¿no? Naturalmente, resuena más. Y la voz aguda gana presencia, no por el cuerpo que tiene, porque mientras más agudo, más cuerpo pierde. La voz grave tiene mucho cuerpo, la voz aguda tiene poco cuerpo. Pero la voz aguda gana presencia por el simple hecho de ser un agudo. Ese filo, eso finito, que hay personas que le dicen finito, bueno, ese filo es el que gana presencia y se compensa con el cuerpo de lo grave. Lo grave tiene mucho, lo agudo tiene poco volumen, pero mucho filo. Entonces, automáticamente hace esto. El canta agudito hace armonías preciosas. Sí, Miyalei, sí, efectivamente. No. No sé si yo que estoy sensible. Pero por Dios, son los mismos dioses. ¡Qué armonías, por favor! Me destrozan el corazón. Chicos, díganme si a ustedes les está pasando lo mismo, por favor. Suena una felicidad. Ah, sensación de felicidad. Bueno, pero ¿se acuerdan de esto que yo les expliqué del acorde mayor y menor? Uno hace esta nota, por ejemplo. El otro hace esta nota. El otro esta. ¿Sí? Por ahí que sean tres voces. Es un suponer. Y suena mayor. Suena felicidad, alegre. Claro, modo mayor alegre, modo menor tristeza. Acorde mayor alegre, acorde menor tristeza. La nota del medio, la tercera, que en este caso es una tercera mayor, la bajás medio tono y te queda un acorde menor. Sensación. 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 ¿Se entiende? Como esto, hay un montón de cosas más. Se le puede poner novena, por ejemplo. Se le puede poner séptima. Y da tensión. El mundo de la armonía es un viaje de ida. Y te da todo este abanico de recursos para poder generar sensaciones y emociones que cuando yo digo, gracias por jugar con mis sentimientos. Eso es lo que yo digo siempre. Para que no volver atrás. ¡Ay, lo amo! ¿Qué pone esa cara de cantante loco? ¡Ay! ¡Ay, Dios, se pasan! Y el contraste, si vos sumás eso a un contraste de los timbres, son todos diferentes porque son todas voces distintas. Uno hace una voz súper grave porque no es que te hace esta nota y esta nota. El mismo la, pero te lo va a hacer abajo. Este, por ejemplo. ¿Me entendés? Y después te va a hacer este. Y capaz que el otro te va a hacer uno más lejano. Te va a hacer este. Entonces te va a quedar un acorde mucho más desplegado. Lo que a mí me asombra mucho de ellos y lo que me gusta muchísimo es el nivel de composición que tienen. Mayor. Ahora usa el recurso del suspirado, ¿entendés? O sea, está haciendo lo que quieren, pero tiene un contexto, tiene un porqué. No están haciendo una cosa, una voz suspirada porque me pinta hacer una voz suspirada. Una voz así porque me pinta hacer una... No, tiene un contexto, tiene una razón, un porqué. The road's never ending. No matter how
sky, still lost in a line. These things, see the world falling down. See our life because before your love, yes to the precious Ay, no puedo, no puedo. Me hace sensación acá. Eso me pasa con esta banda, boludo. Dios, no puedo, no puedo. Estoy cortándolo porque te juro que no puedo. No puedo, los amo un montón. No, boludo. ¿Qué te comiste? ¿Qué sos, ¿Qué te hace? ¿Qué te comiste? ¿Quién sabe? ¿Vieron lo que es esta presentación, por favor? Para mí hay una palabra que los describe, pero al 100%, y es organización. Por favor, tienen todo pensado, está todo escrito. Para mí ellos se manejan por partitura. Para mí está todo escrito, está todo bien pensado. No. Es impresionante, es impresionante. ¿Habrá alguna banda que se les parezca? Veo en los comentarios en búsqueda de alguna recomendación de ustedes. Es que no tengo palabras, o sea, es que me pasan cosas. Bueno, amis, entonces les digo, primero suscribite a este canal, antes de irme, dale que te espero. Suscribite a este canal, ponle like a este video que me ayuda un montón y comentá, que también me ayuda muchísimo. Entonces ahora sí les puedo decir, gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Los quiero. ¡Mua!